Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 5. Vamos a estudiar en esta mañana del versículo 19 al versículo 20. Y finalmente concluir nuestro estudio en la carta de Santiago. Empezamos a estudiar Santiago semanitas antes de que empezara la pandemia, si no me equivoco. Y hoy concluyendo Santiago. Está claro, ¿no?, que cuando nos alejamos de Dios, que nosotros y somos confrontados, nos debemos arrepentir de nuestro pecado, volver a Dios. Pero Santiago en lo que se va a concentrar no es en aquella persona de manera puntual que se está alejando de Dios, sino en nosotros, los que no nos hemos alejado de Dios. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? ¿Cómo deberíamos hacerlos volver? Dice así, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hace unos cuantos años atrás, creo que alrededor de 10 años atrás, con mi familia emprendimos un viaje. Íbamos a ir a Trelew, no sé si ustedes conocen, que hay en el sur, la provincia de Chubut. Son aproximadamente 1.350 kilómetros y yo no quería hacer ninguna parada, yo quería hacer el viaje de un tirón. Eran aproximadamente 16, 17 horas, iba a ser cansador, pero bueno, vio cómo es, uno quiere llegar rápido y ya está, y terminarlo. Entonces, bueno, emprendimos el viaje. En aquel entonces, haciendo memoria, no estaba el tema de Google Maps. Entonces me acuerdo que fui a comprar una guía de YPF con todas las rutas del país, la tengo en mi casa. Qué viejo que me siento pensando en esto. Yo pensé que no había llegado a esa época y me di cuenta recién ahora, sí, claro. Bueno, entonces uno tenía, le explico a los que no saben, los más jóvenes, uno agarraba un papel con todas las guías, con todas las rutas, los más grandes ya saben, y bueno, imagínense, yo era más joven de lo que soy ahora, y me acuerdo que era muy inexperto, no sabía, nunca había viajado, no sabía viajar en la ruta, entonces empecé a trazar todo el recorrido que iba a hacer, qué rutas iba a tomar, cuál era el mejor camino que podía recorrer. Entonces normalmente uno se fija, bueno, cuál es el cruce, ¿no?, cuando hay que tomar un desvío, qué pueblo, normalmente son pueblos, ¿no?, los cruces. Entonces le prestaba más atención, en vez de fijarme qué ruta, qué número de ruta, me fijé qué pueblo era el que seguía cuando había que doblar. Entonces, bueno, emprendimos el viaje. Ya, Juan tendría, no sé, 3 años, era muy chiquitito. Iba mi señora y mi perro. Y bueno, y vio cómo es, ¿no? Uno va viajando y al principio arranca como con todo el ánimo, cantando canciones, entretenido, todas las pilas. Pero bueno, ya después de 900 kilómetros como que uno no tenía tanto ánimo. Ya no había tanto humor, ya hacía unas cuantas horas que mi familia me había abandonado porque estaban durmiendo todo el viaje. Así que iba solo prácticamente, en silencio, meditando, manejando. Y bueno, y mi señora cada tanto se despertaba y me hacía de copiloto, indicándome más o menos dónde estaba el cruce. Entonces salíamos de Bahía Blanca y yo me acuerdo que teníamos que doblar en San Antonio Oeste. Ahí está la ruta, si no me equivoco, la ruta 251. Entonces le dije a mi señora, fíjate, me parece que acá hay que doblar en San Antonio Oeste, vos avísame cuando hay que doblar en San Antonio Oeste. Yo ya me conocía de memoria todos los pueblitos que íbamos a cruzar. Bueno, en fin. Después de un tiempo manejando, pasaba el tiempo y nunca aparecía el cartel de San Antonio Oeste. No aparecía el cartel de San Antonio Oeste y de pronto hay un cartel enorme, grande, que dice que estoy llegando a Choele, Choele. Y yo digo, ¿qué es Choele, Choele? ¿Qué clase de nombre es ese? Y yo le digo a mi señora, flaca, algo me estás indicando mal, no puede ser, Choele, Choele, no estaba en el recorrido, Choele, Choele. No había ningún desvío, estamos bien, no. Digo, teníamos que doblar en San Antonio Oeste, esto Choele, Choele, no existe. Empecé a buscar en el mapa, imagínense, había que abrir el mapa.
Y bueno, empezamos a tener ahí una discusión con mi señora. Y me acuerdo que, bueno, la discusión terminó porque mi hijo empezó a hablar de Choele, Choele. Bueno, llegamos a Choele, Choele, chiquitito, nos dio ternurita y nos empezamos a matar de risa. La cosa es que nos habíamos desviado. Si seguíamos por ese camino, no había ni chances de llegáramos a Trelew. No había sido un gran desvío. Habían sido unos pocos kilómetros, pero un desvío por lo más pequeño que sea, ya está. Uno no va a llegar al destino. Uno no va a llegar a donde quería, a donde se dirigía. Era un desvío lo suficientemente grande para no llegar a donde nos habíamos propuesto. De igual manera, si alguien se desvía de Jesucristo, si alguien abandona a Jesucristo, si alguien deja a Jesucristo como el único camino, no tiene chances. No hay forma de que alguien llegue a Dios por otro camino que no sea por Jesucristo. Jesucristo es el único camino al Padre. Hay una idea con la que yo crecí en la iglesia donde me congregaba cuando conocí al Señor y que es una idea que está muy esparcida en el mundo evangélico, donde se habla de un creyente apartado, de un creyente, un hijo de Dios que está apartado. Es un creyente, es un hijo de Dios, está apartado. Recuerdo en un cumpleaños que una mujer se me acercó, me acuerdo, y me dijo, me dijeron que vos sos evangélico. Me dijo, yo también soy evangélica. Mirá vos, ¿en qué iglesia vas? No, yo no, hace muchos años que dejé de ir a la iglesia. Pero se consideraba que ella misma era una creyente, que era una hija de Dios. Esa idea de que alguien puede ser un creyente, pero puede disfrutar de los deleites de este mundo, del pecado, vivir como un hijo del diablo y en el futuro gozar de la gloria eterna. Bueno, esto no es lo que enseña la Biblia. Si usted piensa que puede abandonar a Dios, que puede permanecer en ese estado hasta el día de su muerte e ir a Dios, eso es un error. Los creyentes en las Escrituras no somos descritos como personas que creen por un tiempo. Por ejemplo, 1 Corintios 15:2 dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Juan dice en 1 Juan 2:19, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido de nosotros. La fe verdadera persevera, permanece. No estamos diciendo que los que abandonan la fe pierden la salvación, sino que nunca la tuvieron, que nunca fueron salvos. No siguen a Cristo, no oyen la voz de Cristo, no se someten a Cristo, no son de Cristo. En esa misma línea de pensamiento, toda la carta de Santiago, como hemos visto a lo largo de estos domingos, nos enseña que la fe genuina, la fe verdadera, la fe salvadora, es una fe que obra, es una fe que persevera. Santiago sabe que no, lamentablemente no todos los destinatarios van a responder a las demandas de la fe verdadera. Saben que algunos van a abandonar la fe. Y lo que hace Santiago es brindarnos información, brindarnos conocimiento para que por medio de ese conocimiento seamos alentados, seamos movidos en nuestra voluntad a buscar a aquellos que se han apartado de Dios. Santiago concluye la epístola con un llamado a que los creyentes de la iglesia actúen a favor de aquellos que se han apartado de Dios. Comienza diciendo en el versículo 19, hermanos, y ustedes vieron, ya lo hemos repetido una y otra vez, así es como Santiago se dirige a sus destinatarios una y otra vez, ¿no? Lo va repitiendo en reiteradas ocasiones. Él considera a sus oyentes como creyentes que no se estaban conduciendo como lo debería ser un hijo de Dios,
creyentes que necesitaban ser corregidos, necesitaban ser llamados a la acción. Por eso es que Santiago está lleno de verbos. Encontramos un montón de verbos, un montón de imperativos, órdenes, una y otra vez. El libro de Santiago en su totalidad constituye un gran llamado a la obediencia, pero Santiago también nos señala que desechar ese llamado a la obediencia sería una evidencia de que la fe de tal persona no es una fe genuina, no es una fe verdadera, sino que es una fe muerta, una fe falsa, superficial, ineficaz, contraria a la fe verdadera, a la fe salvadora. Entonces Santiago nos enseña por medio de imperativos cómo nos debemos conducir los creyentes verdaderos, pero también nos enseña que rechazar esa conducta sería una evidencia de un corazón no regenerado. Se me hace necesario, por lo que se cree en muchos lugares, hacer un paréntesis con respecto a este tema, porque no estamos diciendo que bajo ningún punto de vista, hermanos, estamos diciendo que la salvación se pierde. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 dice que nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. No estamos diciendo que la salvación sea por obras, ni que yo deba hacer algo para mantenerme salvo. Claramente la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Lo que estamos diciendo es que cuando uno es salvo, Dios cambia el corazón. Dios sobra en la voluntad. Dios pone un deseo que nos mueve a hacerle agradable a Dios. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Imaginen, ¿no? Dios preparando buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, pero Dios está frustrado porque no hacemos esas buenas obras. No, Dios se encarga de obrar en sus hijos para que perseveren en la fe. Dios persevera en nuestra salvación. Y cada vez que Santiago les llama hermanos, inmediatamente lo que vimos que fue un imperativo, una orden, todo el tiempo. Santiago corrige, señala las cosas que deben hacer o que deben dejar de hacer. Por ejemplo, en capítulo 1, el versículo 2 comenzando, dice: hermanos, tened, ese es el imperativo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El capítulo 2, versículo 1 dice: hermanos, que vuestra fe sea sin acepción de personas. Capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros. Capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis. Y así, una y otra vez, los llama hermanos y uno ya después del segundo capítulo, uno ya está esperando. Cuando Santiago dice hermanos, bueno, ahí se nos viene una corrección. Algo nos va a decir que debemos dejar de hacer o que debemos hacer. Santiago es muy amoroso en la forma que él corrige, pero al mismo tiempo es directo. No usa muchos preámbulos y podríamos decir que va ahí directo al hueso. Entonces, cuando estudiamos Santiago, lo que debemos hacer y lo que hicimos fue prestar atención a los imperativos, porque en los imperativos encontramos el punto principal del mensaje de Santiago. Ahora, en esta porción, capítulo 5, versículo 19 al 20, el imperativo se halla en el versículo 20. ¿Cómo dice? Sepa. Esa es la orden. Santiago quiere que seamos motivados a buscar a aquellos que se han apartado de la fe, aquellos que están dándole la espalda a Dios. Y uno esperaría otra clase de orden. Yo esperaría que Santiago dijera: vayan, busquen, traigan. Pero Santiago dice: sepan, ¿qué es lo que hay que saber? Bueno, Santiago va a brindar información, conocimiento, principios, verdades en cuanto a las implicaciones espirituales de que alguien vuelva a la fe
o implícitamente que alguien abandone la fe. Santiago quiere alentarnos a buscar a los que se apartaron y él nos alienta por medio del conocimiento. Conocer qué es lo que sucede cuando alguien abandona la fe y vuelve a Dios nos debería impactar de tal punto que mueva nuestra voluntad para hacerle llegar el mensaje de la palabra de Dios. Algunas personas piensan que estudiar teología es como una pérdida de tiempo, que deberíamos concentrarnos en el servicio, pero Santiago es un ejemplo, porque él imparte conocimiento, él imparte doctrina para movernos al servicio, para buscar a los apartados, porque lo que conocemos de Dios y de su palabra influye de manera directa en lo que hacemos, en cómo obramos. La palabra saber se traduce en ocasiones como conocer, venir a saber, percibir, comprender, entender. Es esa clase de conocimiento que comienza con lo teórico y luego pasa a lo práctico. ¿No? Usted si usted quiere andar en bicicleta o si le enseñó a sus hijos a andar en bicicleta, usted primero le va a explicar, ¿no? cómo funciona, cómo son los pedales. Y usted puede saber todo en cuanto a cómo funciona una bicicleta, pero eso no es saber andar en bicicleta. Usted necesita luego subirse a la bicicleta y aplicar todo ese conocimiento y recién ahí usted sabe cómo andar en bicicleta. Bueno, este es el sentido de esta palabra sepa, sugiere un conocimiento que no solamente se adquiere de manera teórica, sino que también tiene que ver con la experiencia. Santiago quiere que nosotros conozcamos por experiencia lo que ocurre cuando alguien que le da las espaldas a Dios se arrepiente y vuelve a Él. En esta palabra está implícita la idea del deber de los creyentes por buscar a los que se apartan a tal punto que Santiago da por sentado en la situación hipotética que plantea que eso es lo que los creyentes van a hacer, ir a buscarle. Que cuando alguien se aparta, yendo tras los pecados que este mundo ofrece, que los demás vamos a buscarle, vamos a querer hacerles volver. Esa debe ser nuestra meta. Los creyentes somos alentados por medio del conocimiento a buscar a los que se apartan de Dios. En el versículo 19 vemos que quien se aparta de Dios toma una decisión de gravedad, una decisión seria, es una decisión de mucho peso. Dice así, la primera parte del versículo 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Bueno, vimos que muchas personas creen que alguien puede apartarse de Dios, negar la fe y morir en esa condición y ser un hijo de Dios. Bueno, eso es contrario a lo que enseña Santiago en cuanto a la fe salvadora, en cuanto a la fe que obra. Alguien que abandona la fe, alguien que se aparta, lo que evidencia es que nunca fue un creyente verdadero. Entonces, ¿cómo juzgar, cómo evaluar que alguien ha abandonado la fe y que nunca fue un creyente? Es muy difícil, es imposible, es muy difícil. Porque la vida cristiana no es un camino como ascendente, perfecto, sin caídas, sin tropiezos. Si usted busca agradar a Dios, seguramente usted no va a vivir la vida cristiana tal cual como a usted le gustaría vivirla. Seguramente en más de una ocasiones va a caer, va a fallar, se va a enfriar. No hacemos siempre lo que debemos. Y en ocasiones nos conducimos como incrédulos. Siempre Alejandro da la ilustración de que nuestra vida en ocasiones parece como un electrocardiograma, ¿no? Que va subiendo, bajando, hay momentos que estamos allá arriba y de pronto ahí caemos y estamos allá abajo. Tal es el caso de Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 7, él se ve a sí mismo como miserable porque no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Pensaba en Pedro, el apóstol Pedro, él negó al Señor, maldijo, incluso ahí como discípulo, tiempo después, ya como apóstol, él tuvo que ser reprendido públicamente por Pablo por no andar rectamente conforme al evangelio de la verdad y obligar a los gentiles
a conducirse como judíos. Era una acusación seria. Fue algo de mucho peso. Bueno, esto hace que sea muy difícil establecer en qué momento alguien abandona la fe de forma definitiva. Puede que alguien sea un creyente verdadero que se aparte por un tiempo y luego vuelva a la iglesia, pero también puede que alguien no sea creyente, no sea parte de la iglesia y que abandona la iglesia porque nunca fue un creyente y al ser confrontado se arrepiente y venga al evangelio y se convierta. Bueno, es muy difícil, ¿no? Discernir esto. Yo he hablado con personas que han vuelto después de mucho tiempo y hasta ellos están confundidos si realmente eran creyentes o si no eran creyentes. Pero lo que sí tienen la certeza estando en comunión con Dios, habiendo vuelto a la iglesia, es que ahora son creyentes. Es muy difícil, ¿no? Imagínense para nosotros evaluar esto. Pero lo que sí la Biblia nos enseña es que cuando alguien se aparte de Dios, nosotros no deberíamos considerarlo como un creyente. Esa no debería ser nuestra consideración, sin que esto sea una sentencia definitiva. Nuestra palabra no puede ser una sentencia final con respecto a esto. Ustedes recuerdan Mateo 18, a partir del versículo 15, describe el proceso de la disciplina en la iglesia. Usted recuerda, primero comienza con una represión privada, luego con testigos, luego con los líderes de la iglesia. Y si la persona que es confrontada con su pecado no se arrepiente, permanece en la dureza de su corazón, cuando culmina este proceso, el Señor Jesucristo dice luego de que es reprendido por toda la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Es una forma de decirte que lo debemos tener como un incrédulo, como alguien que no es del Señor, pero no es una declaración final. Por eso dice, tenle. La iglesia no puede hacer una declaración final de ese tipo, sino que es una consideración actual por la conducta de aquella persona que está apartada de la fe. La desviación y el abandono de la fe que describe Santiago aquí, en el caso que él plantea, es lo suficientemente seria, casi como para ser un equivalente a la apostasía, al abandono de la fe. Quien abandona la fe aquí es descrito como alguien que está extraviado, que está en el error de su camino, que su alma está en peligro de muerte, que necesita que sus pecados sean cubiertos. Señala una situación de mucho peso, de mucha seriedad, pero con la esperanza en que los creyentes le hagamos volver. Lo que hace Santiago aquí es plantear un caso hipotético. Un hermano abandona la fe, abandona la comunidad de creyentes, y luego dice, alguno de entre vosotros, otro hermano, le hace volver, y lo que hace Santiago es describir luego todas las implicaciones espirituales que se llevan a cabo por medio de esta acción. Comienza diciendo, hermanos, si alguno de entre vosotros, esta es una forma que Santiago hace, en más de una ocasión Santiago plantea hipótesis, plantea casos. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En capítulo 1, versículo 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Bueno, Santiago no está planteando todos estos casos hipotéticos como un ejercicio mental o como lo haría un filósofo de pronto como para decir, bueno, ¿qué pasaría en estas situaciones? Sino que probablemente Santiago tiene información de lo que está sucediendo. Entonces él plantea estos casos para corregir la conducta de los creyentes. Bueno, en este caso, o Santiago tiene información de que algunos se han apartado de la verdad, o bien él ya podría saberlo previamente. Él ya sabría que algunos no iban a aceptar su exhortación, sus imperativos, que algunos no iban a responder de manera positiva, que algunos iban a abandonar, iban a rechazar el mensaje. Él sabía que a algunos en la iglesia iba a suceder esto.
Eso es lo que señalan las Escrituras. El abandono de la fe es una realidad en la iglesia. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y si usted después lee todo ese capítulo, Pablo en ningún momento dice, bueno, ¿qué podemos hacer en base con la apostasía? No dice qué debemos hacer para evitar la apostasía, no da ninguna orden, no dice absolutamente nada, sino que Pablo en el capítulo 4 lo que hace es describir la apostasía, y es para que no nos tome por sorpresa de que eso es algo que va a suceder. Ahora, claro, esto que escribió Pablo es posterior a Santiago. Sin embargo, Santiago bien podría estar informado en cuanto a la apostasía por medio de las enseñanzas de Jesús. El Señor Jesús enseñó que no todo el que le dice Señor entrará en el reino de los cielos, que los frutos son los que darían evidencias de quiénes son de Él. Y esto es lo que enseña Santiago en el capítulo 2 cuando habla de la fe que obra. En Mateo capítulo 3 está la parábola del trigo y la cizaña, y eso nos enseña que no todas las personas que están en una iglesia son creyentes. Pueden parecer creyentes, caminar como creyentes, hablar como creyentes, vestirse, peinarse como creyentes, pero no todos son creyentes. La parábola del sembrador describe la semilla, recuerdan que la que cayó en pedregales, como aquellos que hacen una profesión pública de fe, que hasta se gozan de oír la palabra, pero que al venir la prueba apostatan, demostrando que nunca tuvieron fe. El abandono de la fe es una realidad que se presenta en cualquier iglesia. Probablemente algunos de los que están entre nosotros hoy van a abandonar la fe. Probablemente. Algunas personas piensan que Santiago en este pasaje describe a un verdadero creyente que lo que se hace es restaurarlo a la comunión de los santos, pero debido a las palabras que utiliza Santiago para describir la situación, yo no creo que esté describiendo a alguien que es un creyente, sino a alguien que no es un creyente. Alguien que abandona la fe a tal punto que hacerle volver implica su salvación eterna. Si una persona abandona la fe y no se le hace volver, por lo que describe aquí Santiago en este caso, su alma no se salvará de muerte ni se cubrirá multitud de pecados. Quisiera que prestemos atención ahora cómo Santiago describe este abandono de la fe. Dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Se ha extraviado es una sola palabra. Esa frase, se ha extraviado, es una sola palabra en griego. Significa engañar, extraviar, descarriar, desviarse. Es un verbo que está en voz pasiva. Esto significa que la persona que se ha extraviado no realiza la acción, sino que hay algún agente externo que está incluido. Puede ser debido a oír falsa enseñanza, alguien que escuchó una falsa enseñanza y a causa de eso comienza a abandonar la iglesia, a abandonar a las creyentes, a abandonar a Dios, como se relata en 1 Timoteo 4:1 cuando se habla que se fueron escuchando espíritus engañadores. Pero también puede ser debido a abrazar algún pecado y no querer soltarlo. No sabemos, en este caso que plantea Santiago con precisión, qué fue lo que influyó para apartarse, pero lo que nos indica es la forma en que una persona casi de manera pasiva puede comenzar a darle lugar a cosas en su vida, enredarse a tal punto con el pecado, que un día sin darse cuenta se apartó del Señor, que se extravió de la verdad. En forma pasiva se puede traducir esta palabra como perderse, ser engañado, andar errante de la verdad. Bueno, así no es ni como Santiago ni como la palabra de Dios describe a los hijos de Dios. El Señor Jesús dice que Él es la vid verdadera, recuerda, dice que separados de Él nada podemos hacer. Y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, ilustrando de esta manera
el juicio sobre los que no fueron salvos. Esta palabra extraviado se usa en otros pasajes, por ejemplo en 1 Pedro 2:25 dice, pero vosotros erais como ovejas descarriadas antes de conocer a Cristo, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. 1 Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, es la misma palabra. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Claramente, ¿no? Esta palabra extraviado de la verdad describe a alguien que abandona la fe y no solamente a alguien que se ha extraviado, sino que Santiago dice se ha extraviado de la verdad, describe de dónde se ha desviado. La verdad en ocasiones describe toda la revelación bíblica en su plenitud. Por ejemplo, Juan 17:17, el Señor Jesucristo ahora dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero en otras ocasiones describe el Evangelio, se habla como un equivalente al Evangelio, la verdad. De esa manera lo utiliza Santiago en el capítulo 1, versículo 18, cuando dice que Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, por el Evangelio, para que seamos primicias de sus criaturas. Extraviados de la verdad describe a alguien que se desvía del Evangelio. Nosotros casi siempre pensamos que alguien para desviarse del Evangelio lo debe hacer en términos doctrinales, ¿no? Negar la deidad de Cristo o pensar que la salvación no es por gracia, no es por fe, sino que es por obras. Pero Santiago describe este extravío de la verdad no solamente como alguien que abandona, o no como probablemente alguien que abandona el contenido del Evangelio, sino que alguien que abandona la clase de vida que produce el Evangelio. Fíjese que en el versículo 20 dice que esta persona que se ha extraviado de la verdad está andando en el error de su camino, un error con respecto a su forma de vida, ya que se le llama pecador, el que hace volver al pecador del error de su camino. Utiliza esta frase para describir un rechazo a las normas morales del cristianismo. La sana doctrina no es solamente un conjunto de verdades que debemos conocer, sino que estas verdades producen un estilo de vida santo que agrada a Dios. Por ejemplo, 1 Pedro 1:22 dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Implica un cambio de vida, ¿no? Esto. Usted no necesita necesariamente abrazar un error doctrinal para abandonar la fe. Claro, está claro, ¿no? Alguien que niega a Cristo, es muy clara la palabra de Dios con respecto a estos temas, no es de Dios. Pero usted puede estar abrazando un pecado y eso implica un abandono de la fe. Apartarse de la fe tiene serias consecuencias. 1 Juan 2:19 dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Normalmente cuando alguien abandona la fe, no es algo que sucede de un momento a otro, no es que alguien un día se levanta y dice, bueno, hoy no voy a ser más cristiano, hoy abandono la fe, sino que suele ser un proceso, ¿no? Cuando alguien ya ni está entre nosotros ni viene a la iglesia, bueno, normalmente abandonó la fe mucho tiempo estando con nosotros en su corazón. Y bueno, nosotros a veces en ocasiones no lo percibimos, no lo sabemos, no nos damos cuenta, hasta que ya no lo vemos más en medio nuestro. No deberíamos pensar en alguien que abandonó la fe como un creyente apartado. Tampoco consolarnos diciendo, bueno, a veces, bueno, nunca fue un creyente entonces. No es ningún consuelo eso. No deberíamos recriminar el dolor que produce que alguien nos abandone o cómo se mancha el testimonio del Evangelio, sino que se da por sentado que los creyentes deberíamos buscar a aquellos que se han apartado de la fe. Deberíamos
tener un conocimiento correcto en cuanto a las serias consecuencias que esto implica de abandonar la fe. No estamos hablando de aquellos casos donde alguien abraza una falsa doctrina y es expulsado de la iglesia por su error y nosotros ni siquiera deberíamos tener comunión con esa persona. No estamos hablando de ese caso. No estamos hablando de aquellos casos donde ya la iglesia estableció una medida disciplinaria y la persona no está entre nosotros debido a eso. Ahí no deberíamos orar en ese caso. Pero lo que estamos hablando es lo que deberíamos hacer previamente a que eso suceda. Somos alentados por medio del conocimiento a buscar a los que se apartan. Aquellos que se apartan de Dios toman una decisión de mucho peso, de gravedad. Y luego lo que vemos es que Dios usa a los creyentes. Los creyentes somos instrumentos para atraer a los que se apartan de la fe. El versículo 19 dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que le hace volver al pecador del error de su camino. Es verdad que solo la palabra de Dios puede quebrar la dureza del corazón, de un corazón no arrepentido. Solamente la palabra de Dios puede guiarnos al arrepentimiento. Pero lo que se espera de usted y de mí como creyentes es que seamos los instrumentos que lleven la palabra a aquellos que se han apartado. Es interesante que Santiago no nos manda a que hagamos volver a los que se apartan. Porque nosotros no podemos hacer que alguien vuelva, no podemos manipular a alguien y convencerlo y atraerlo por motivos incorrectos. No podemos hacer que alguien se arrepienta. No lo podemos hacer. Pero debemos llevar la palabra e intentar que esa persona reconsidere su situación y comience a buscar al Señor. Los pronombres que utiliza Santiago, alguno, lee, el que, definen a los creyentes como los instrumentos que Dios utiliza para recuperar a los que se han extraviado. Lamentablemente, se espera que esta labor la lleven a cabo cuando alguien se aparta de la iglesia, cuando se espera, bueno, los ancianos lo irán a buscar, ¿no? Cuando no te metas, deja que los ancianos lo hagan. Cuando hay ocasiones que requieren, ¿no?, que los ancianos intervengan directamente, pero hay veces que como que los creyentes nos desentendemos de esta responsabilidad y se la delegamos a los líderes de la iglesia o se espera que lo hagan los diáconos. Pero Santiago nos dice que esto lo debe hacer cualquier creyente. Si usted conoce al Señor, si usted es un hijo de Dios, usted tiene el deber de hacer volver a alguien que se ha apartado de la fe. Ustedes recuerdan, ya lo mencionamos, Mateo 18, que cuando se describe el proceso de la disciplina, de la ordenanza de la disciplina, el primer paso está en el versículo 15, dice, si tu hermano peca contra ti, algunos manuscritos dicen, si tu hermano peca solamente, ve y repréndelo a solas. Cualquier creyente, si ve que su hermano peca, tiene el deber de exhortarle. Usted no debería decir, mirá lo que está haciendo fulanito, bueno, que lo haga. Andá a decirle a los ancianos. No, vaya usted. Hágalo usted. Exhórtelo usted. Llámelo usted al arrepentimiento. No estoy diciendo que los ancianos no sean responsables de esto, que no tengan esta responsabilidad los líderes de la iglesia, ¿no? Pero son todos los creyentes igualmente responsables. Gálatas 6.1 dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Uno debe tener el suficiente conocimiento para discernir que su hermano se está abandonando la fe, que está apartado, que está mal. Y eso es suficiente para que usted le busque y le marque esta realidad que le está dando la espalda a Dios. Todo el universo de creyentes está involucrado en esta misión de búsqueda y de rescate. Un comentarista dice lo siguiente: si alguien de la iglesia se aleja de la verdad y cae en una de las trampas de Satanás, el otro miembro debe estar dispuesto a rescatar al extraviado. Si dejamos de advertir o decir algo, nosotros mismos somos culpables, ya que Dios nos considera responsables.
Este ministerio de cada creyente de buscar a los que abandonan la fe es descrito como le hace volver. El versículo 20 dice, el que le haga volver. Este hacer volver es un verbo que está en voz activa, y esto indica que los creyentes podemos y debemos tomar acciones activamente para que los que abandonan la verdad vuelvan a ella. Y algunos se preguntarán, bueno, pero no es que Dios solamente pueda hacer volver a los suyos. Jesús no dijo que nadie puede venir a Él si el Padre que le envió no le trajere. Claro que sí. ¿Acaso los creyentes tenemos poder para que se arrepientan las personas? No lo tenemos. Pero lo que Santiago enfatiza es cuál es nuestra responsabilidad. Nosotros no tenemos el poder de que vengan, no tenemos el poder de que se arrepientan, pero sí tenemos el poder de llevarles la palabra de Dios a aquellos que necesitan arrepentirse. La palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones y nos enseñamos unos a otros y nos exhortamos cuando es necesario con toda sabiduría. Dios nos usa como instrumentos para restaurar la relación espiritual entre Dios y el hombre. La salvación es y sigue siendo una obra de Dios. Y nosotros solamente somos colaboradores en esa tarea y tenemos ese tremendo privilegio. Hacer volver, le hace volver, es un verbo activo, significa convertir, cambiar, regresar. Esta expresión en el Nuevo Testamento literalmente en ocasiones se utiliza para que alguien que va de un lugar y vuelve, pero se usa de manera figurada para describir la conversión del pecador. Ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 3 está el sermón de Pedro y Pedro dice, en el versículo 19 dice, arrepentíos y convertíos, es la misma palabra, hacerle volver, para que sean borrados vuestros pecados. En Hechos capítulo 11, versículo 19, se menciona a aquellos que habían sido dispersos a causa de la muerte de Esteban. Probablemente aquellas personas a las que Santiago se dirige son quienes se dispersaron aquí en el capítulo 11 de Hechos. Y luego en el versículo 19, versículo 20, estos creyentes empezaron a compartir el Evangelio con judíos primeramente y luego compartieron el Evangelio con los griegos. Y el versículo 21 dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es la misma palabra. Los creyentes somos los instrumentos que Dios usa para llevar su mensaje, para llevar su palabra. Es claro, ¿no? Romanos 10 cuando dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique, no? Que Dios nos use como instrumentos para hacer volver a los que se apartaron, nos debe motivar a hacerlo. Esta idea de que nosotros somos los instrumentos para llevar el mensaje de Dios, no sé usted, hermano, pero a mí me pone como un fuerte peso de responsabilidad, ¿no? Si yo soy el instrumento que Dios utiliza, no puedo, ¿no? Tengo que hacer idea. Exige una responsabilidad de mi parte. Los creyentes somos alentados por medio del conocimiento a buscar a los que se apartan de Dios. Quienes se apartan de Dios toman una decisión de gravedad. Dios usa a los creyentes como instrumentos para atraer a los que se apartan de la fe. Y por último, buscar a los que se extravían tiene resultados eternos. Dice el versículo 20, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago nos anima a buscar a los que se apartaron, señalando los maravillosos resultados potenciales que esto podría tener en el caso de que la persona que vamos a buscar se arrepienta. No está garantizando que van a volver, pero los resultados eternos que produce el caso de que vuelvan a la fe nos deben motivar a alcanzarles. Si Dios nos usa y alguien vuelve del error de su camino al Señor, salva de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estos resultados son motivadores, nos motivan a hacerlo, nos empujan a hacerlo. Estos resultados eternos se describen de tres maneras. En primer lugar, el pecador vuelve del error de su camino. En segundo lugar, su alma se salva de muerte y sus pecados son cubiertos.
Dice, el que haga volver al pecador del error de su camino. Nuevamente, hacer volver es convertir. Y al llamarlo pecador lo que describe es una desviación moral de los principios del cristianismo. Volver implica un arrepentimiento, un abandono de la conducta, de un camino pecaminoso para ahora buscar agradar a Dios. El camino del que vuelve, quien se ha apartado, es descrito como error. Esta palabra es la misma palabra, pero en su forma sustantiva de cuando mencionó si alguno se ha extraviado de la verdad. Es la misma palabra que extraviado. Quien se extravía está en un error, está en una desviación. Su camino ya no es el camino del cristiano, sino que es el camino de un pecador. Luego dice, salvará de muerte un alma. Salvará ya es un verbo futuro. Anteriormente se describe como un resultado inmediato, ¿no? Alguien vuelve del error de su camino. Pero ahora se pone la mira en la eternidad. El concepto de salvar de muerte un alma resulta bastante claro. Las escrituras enseñan que la muerte es el resultado final del pecado. Se habla de la muerte eterna o el juicio final. Si prestamos atención, es en esa forma en que utiliza la palabra muerte Santiago. Por ejemplo, en capítulo 1, versículo 15 dice, el pecado siendo consumado da luz la muerte, para describir muerte eterna. No un castigo físico, no algo temporal. Al hablar de que salvará su alma de muerte, esto implica salvación espiritual. En Santiago 1:21, Santiago dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El mismo concepto de salvar un alma. Si se deja a esta persona en el error de su camino y permanece así hasta el día de su muerte, no podemos tener ninguna esperanza, ¿no? En cuanto a su salvación, en cuanto a la salvación de su alma. Pero cuando esta persona vuelve al Señor, esto puede dar evidencia de que esta persona se convirtió en ese momento, o que era alguien convertido que se arrepintió, y eso demuestra una condición espiritual como un hijo de Dios. Luego dice, terminando, dice, cubrirá multitud de pecados. Este texto podría ser una alusión a Proverbios 10:12, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El odio causa peleas, mientras que el amor pasa por alto las faltas. El amor perdona las faltas. De igual manera, quien vuelve de su camino del error y salva de muerte su alma, accede al perdón de Dios. Cubrir tiene el significado de estar cubierto, tapado, algo que está enterrado, oculto. Y es una forma tradicional para referirse al perdón de Dios. El Salmo, por ejemplo, el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cubrir multitud de pecados es una expresión paralela a salvar de muerte un alma, y ambas cosas son consecuencias de hacer volver al pecador del error de su camino. Lo que motiva a Santiago es la realidad de que hay una muerte eterna, que quienes le dan la espalda a Dios tienen un destino final lejos de Dios si permanecen en esa condición, pero que si vuelven a Él arrepentidos, eso tendría consecuencias eternas, maravillosas, preciosas consecuencias. Y Santiago durante toda la carta nos anima, nos llama a la acción, nos llena de órdenes que debemos cumplir, que debemos hacer. Nos llama a tratar con nuestro propio pecado personal. Pero también nos llama a tratar con el pecado de otros. Y para eso nos hace pensar en el destino eterno, en la muerte del alma, en el perdón de los pecados. Nos alienta. No sé usted, hermano, pero a mí esto me alienta de una forma tremenda. Tengo una nota mental de aquellos que se han apartado de nosotros. Santiago no está hablando acá directamente a los que se han apartado ya de nosotros, sino que nos está hablando a nosotros, para que cuando alguien abandona la fe lo
procuremos hacerle volver. Yo tengo esta nota mental de aquellos que ya no están entre nosotros. Y son muchos. En el tiempo que estoy aquí en la iglesia son varios, es una larga lista. Y cada tanto me llaman, yo los llamo, tenemos algunas charlas. Muchos son familiares de ustedes y a veces ustedes nos cuentan o me cuentan a mí. Y tratamos y procuramos, bueno, cada vez que los vemos, tomar aunque sea un pequeño tiempo, un mensaje, lo que sea, ¿no? Para traerles a la fe nuevamente. Que Dios nos use, hermanos. A mí me anima mucho pensar en esto. Es muy solemne, ¿no? Pensar en aquellos que nos han abandonado, es triste. Pero a mí me anima mucho en lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. En que Dios nos puede usar como instrumento para traer a aquellos que han abandonado la fe. Y imagínense, ¿no? Lo gozo que sería eso. Los resultados que eso podría producir en sus vidas por medio del Evangelio son tremendos. Que el Señor nos use en cuanto a esto. Pero también no puedo dejar de pensar en que algunos de ustedes quizás están aquí y que en su corazón se han apartado de Dios. Que todavía no lo sabemos porque están entre nosotros, están como, no sé, camuflados. Yo conozco a algunos que están endurecidos en su pecado y que están convencidos de que son creyentes y no claramente no lo son. Pero si usted viene al Señor, salvará de muerte su alma. El Señor cubrirá multitud de pecados. Cuando Dios perdona al pecador, si usted aún no ha creído en Cristo, nunca creyó en Cristo, y usted viene a Cristo pidiéndole que Él sea su Salvador, entendiendo que usted no puede salvarse por sus obras, que no hay nada que usted pueda hacer, porque la salvación no es por obra, es un regalo de Dios, es solamente por gracia, por medio de la fe. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó nuestra muerte por nuestro pecado. Él murió en el lugar que nosotros merecíamos morir. Y nosotros, muriendo esa muerte, no nos íbamos a salvar. Solamente Él, que era el Hijo de Dios, perfecto, santo y puro, pudo hacer esa muerte sustitutoria. Murió en nuestro lugar y ahora Él nos cubre con su justicia. Y si usted cree en Cristo como su Salvador, Él le ofrece perdón total, perdón absoluto. Cuando Dios perdona el pecado, acepta al pecador como si nunca hubiese pecado. Aleja el pecado tan lejos como está el oriente del occidente. Echa todos nuestros pecados en lo profundo del mar. Sepulta todas nuestras iniquidades, donde nadie las puede encontrar. Cubre al pecador con su justicia, con la justicia perfecta de Cristo. Nos recibe en su presencia, donde podemos entrar con toda confianza, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En su presencia encontramos gracia, ayuda, para el momento que más lo necesitamos. No puedo dejar de llamarle, hermano. Si usted es un creyente y está pensando está mal con el Señor en este tiempo, vuelva a Cristo. No abandone al Señor. No deje pasar un día más en la dureza de su corazón. Arrepiéntase de su pecado y venga a Él. Que Dios nos utilice para atraer a aquellos que están abandonando al Señor, que están dejando al Señor. Oremos, Señor. No podemos dejar de pensar, Señor, en que si estamos hoy aquí, Señor, es por tu gracia, por tu misericordia, Señor, y agradecerte por la iglesia, agradecerte por los hermanos, Señor, que se nos han acercado, Señor, a lo largo de nuestras vidas, a corregirnos, a señalarnos nuestro error, nuestro pecado. Señor, si no fuera por eso, Señor, tú los has utilizado como un instrumento. Señor, y eso produce tanta gratitud, Padre. Y, Señor, queremos nosotros ponernos en tus manos. Queremos ser ese instrumento, Señor, que
que lleve tu palabra, Señor, llamando al arrepentimiento a aquellos que te han abandonado, Padre. Señor, te rogamos que tú nos utilices. En el nombre del Señor Jesús. Amén.